Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del tabaquismo, que en el 2026 ya se considera una emergencia silenciosa. Les doy la bienvenida a un nuevo tema de medicina y paramédico. Hoy no vamos a hablar de suturas o de reanimación cardiopulmonar. Hoy vamos a hablar de la causa número uno de muertes prevenibles que llena las salas de urgencias a diario. Sí, estamos hablando del tabaquismo. Su definición actualizada para el 2026, el tabaquismo ya no se define como un vicio, es una enfermedad crónica adictiva. Para comprenderlo mejor, el cerebro del fumador cambia estructuralmente debido a la nicotina. Esto es que, en explicación, a veces, aún sabiendo el impacto global de 8 millones de muertes al año, la ciudadanía no hace caso. Probablemente conoces a alguien o tú mismo estás luchando contra esto. Quédate en esta masterclass que te daré las herramientas para salvar tu vida o la de tus pacientes. Hoy quiero derribar los mitos modernos, hablar del vapeo o los cigarrillos electrónicos. La mentira del vapor de agua, explicar que no es vapor, es un aerosol con metales pesados, níquel y plomo y sustancias cancerígenas. En esta nueva patología de emergencia, pacientes jóvenes que llegan con insuficiencia respiratoria aguda, no por fumar 40 años, sino por vapear 6 meses. Como dato clave, un cartucho de vapeo puede contener la misma cantidad de nicotina que una cajetilla entera de 20 cigarrillos. El peligro de los fumadores duales, estos son los que fuman un cigarro normal y vapean creyendo que reducen el daño, pero en realidad aumentan la toxicidad cardiovascular. Pasamos ahora a la vulnerabilidad que tiene el sistema respiratorio ante el EPOC y el cáncer. El sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Sin embargo, debido a que está en contacto directo con el aire exterior, es altamente sensible a daños por toxinas como el humo del tabaco y la contaminación. Cuando este sistema se daña crónicamente, suelen aparecer dos grandes enfermedades muy graves. En este caso, iniciamos con el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad bloquea el flujo de aire y dificulta la respiración. Generalmente se manifiesta de dos formas. En este caso, bronquitis crónica. Esta es la inflamación constante de los bronquios, produciendo mucha tos y mucosidad. Efisema. Esta es la destrucción de los alveolos, o sea, los sacos de aire, lo que impide que el oxígeno llegue bien a la sangre. Es una enfermedad progresiva e irreversible. Entonces, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diferencia entre bronquitis crónica, el tosedor azul, y efisema, el soplador rosado. Alumnos y ciudadanos, imaginen que sus pulmones son un racimo de uvas. El efisema convierte esas uvas en una bolsa aguada que ya no sirve para intercambiar oxígeno. Ahora, el cáncer de pulmón. A menudo es asintomático hasta que el paciente tose sangre y vamos a trasladarlo a urgencias. Explicaré un poco mejor el cáncer de pulmón.
Ocurre cuando las células del sistema respiratorio sufren mutaciones y comienzan a multiplicarse sin control, formando tumores. Estos tumores destruyen el tejido pulmonar sano y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. A esto le vamos a llamar metastasis. ¿Cuál sería entonces el factor común? En la gran mayoría de los casos, tanto de la EPOC como el cáncer de pulmón, comparten el mismo detonante principal, el tabaquismo activo o pasivo y la exposición prolongada a gases tóxicos. El sistema cardiovascular, en este caso, se le considera el asesino rápido. Vamos a tener un infarto agudo al miocardio. El monóxido de carbono roba el lugar del oxígeno en la sangre y la nicotina cierra las arterias. A esto le vamos a llamar vasoconstricción. También pueden llegar a tener accidente cerebrovascular, el derrame cerebral. Fumar duplica o triplica el riesgo a padecer esta enfermedad. Y por último, la tromboangiitis. Esto es impactante. Vamos a ver necrosis en los dedos y en las manos y en los pies de los jóvenes que están fumando. En esta masterclass quiero hacer conciencia social y protección a la familia. Inicio con algo que se le conoce como humo de segunda mano. No existe un nivel seguro de exposición. Si fumas en casa, tu familia fuma contigo. También vamos a tener el riesgo de SIDS, muerte súbita del lactante. Asma infantil severa. Este es el motivo frecuente de consulta en urgencias pediátricas. Pasamos al humo de tercera mano. Esta es una actualización del 2026. Te tengo que explicar o tengo que explicarles a todos los fumadores que las toxinas se quedan impregnadas en la ropa, en los muebles, el cabello y las alfombras días después de apagar el cigarro. Si fumas afuera y entras a cargar a tu bebé, le estás transmitiendo esas toxinas a través de tu ropa y tu piel. Ahora voy a explicar el impacto del humo del cigarro en el cuerpo. El humo del cigarro no es solo vapor, es una mezcla tóxica de más de 7,000 sustancias químicas, de las cuales al menos 69 causan cáncer. Al inhalarlo, se desencadena una reacción en cadena de daños. Empezamos con la parálisis del sistema de limpieza. El humo paraliza y destruye los cilios. Estos son pequeños pelos en los pulmones que barren la suciedad. Sin ellos, el moco, las toxinas y las bacterias se quedan atrapados, provocando así infecciones y la famosa tos de fumador. También la inflamación y cicatrización. Las sustancias químicas queman e irritan las vías respiratorias. Con el tiempo, el tejido elástico del pulmón se cicatriza y endurece, perdiendo así su capacidad de funcionar. Esto es la causa principal de la EPOC. Asfixia celular. El monóxido de carbono del humo entra en la sangre y desplaza al oxígeno. Esto obliga al corazón a trabajar el doble para oxigenar el cuerpo, dañando el sistema cardiovascular. Daño al ADN. El alquitrán y otros tóxicos se adhieren a las células y alteran su ADN. Si el cuerpo no logra reparar este daño, las células comienzan a mutar, lo que da origen al cáncer. Dato clave para todos los fumadores: el daño no tarda años en empezar. La inflamación
y el estrés oxidativo ocurre desde el primer cigarro. Ahora voy a pasar a la esperanza y soluciones científicas. Dejar de fumar no es solo fuerza de voluntad. En un enfoque médico, dejar de fumar requiere tratamiento igual que la diabetes o la hipertensión. Para esto tenemos una terapia de reemplazo de nicotina. Tenemos los parches, que estos son de acción lenta basal. Tenemos también los chicles de acción rápida. Pero también tenemos el mito. La nicotina del parche es mala, eso es lo que se dice muchas veces. Pero en realidad es la forma limpia de administrar la droga para desescalar la adicción sin el humo tóxico. Tenemos también fármacos muy buenos, pero como tal, estos son bajo receta médica. Y uno de mis, para mí, predilectos, un buen medicamento, se llama bupropión. Como tal, este bloquea el placer de fumar en el cerebro. El bupropión es un medicamento que actúa directamente sobre la química del cerebro, diferenciándose de otros antidepresivos comunes. Su función principal es aumentar la disponibilidad de dos sustancias claves. Uno, la dopamina. Esta está relacionada con el placer, la motivación y el sistema de recompensa. Número 2, la noradrenalina, relacionada con la energía, la concentración y la respuesta de alerta. ¿Cómo funciona entonces? Vamos a imaginar que estas sustancias son mensajeros de nuestro cuerpo. Normalmente, después de entregar su mensaje, el cerebro las reabsorbe, o sea, las recicla rápidamente. El bupropión bloquea esta reabsorción, permitiendo que la dopamina y la noradrenalina permanezcan activas por más tiempo entre las neuronas. ¿Cuáles van a ser entonces los efectos visibles en el cuerpo del paciente? Vamos a tener reducción de la ansiedad por fumar. Al mantener niveles estables de dopamina, el cerebro no siente la caída brusca que provoca la falta de nicotina, disminuyendo el deseo urgente de fumar. A esto se le conoce como el síndrome de abstinencia. También vamos a notar un aumento de energía y concentración en los pacientes, porque esto combate la fatiga y el letargo típicos de la depresión. Sin sedación, a diferencia de otros fármacos, no suele producir somnolencia. De hecho, puede tener un leve efecto estimulante en los pacientes. Nota importante. Aunque es muy efectivo, su acción estimulante puede no ser adecuada para personas con ciertos antecedentes como convulsiones o epilepsias, por lo que su uso siempre debe de ser supervisado por un médico. También, como terapia extra, debemos de identificar los detonantes como el café, el estrés y el conducir. Pasamos ahora a la recuperación del cuerpo una vez que tú dejas de fumar. El cuerpo tiene una capacidad increíble para repararse a sí mismo una vez que se elimina la fuente del daño. A los 20 minutos de haber dejado de fumar, tu presión arterial y tu ritmo cardíaco se normalizan, recuperándose del pico inducido por la nicotina. A las 12 horas de haber dejado de fumar, los niveles de monóxido de carbono en la sangre
bajan a la normalidad, permitiendo que tus órganos vuelvan a recibir el oxígeno que necesitan. De 2 semanas a 3 meses de haber dejado de fumar, tu circulación mejora y la función pulmonar aumenta. Caminar y hacer ejercicio se vuelve notablemente menos fatigante. De 1 a 9 meses, los cilios, o sea, esos pelitos limpiadores de los pulmones, vuelven a crecer y funcionar. Esto reduce drásticamente la tos, la congestión y el riesgo de infecciones respiratorias. Al año de haber dejado de fumar, el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria, o sea, un ataque al corazón, se reduce a la mitad en comparación con el de un fumador. A los 10 años de haber dejado de fumar, el riesgo de morir por cáncer de pulmón cae a la mitad. También disminuye el riesgo de cáncer de la boca, de la garganta, del esófago y la vejiga. A los 15 años de haber dejado de fumar, tu riesgo de sufrir un infarto es igual al de una persona que nunca ha fumado. En conclusión, nunca es tarde. Aunque hayas fumado durante años, el cuerpo empieza a revertir el daño en cuestión de minutos. A continuación, daré 3 casos de pacientes que ignoraron síntomas leves y se volvió una situación de emergencia crítica. Caso número 1. La tos normal que era cáncer avanzado y no se dieron cuenta. Paciente, hombre de 58 años, fumador de 2 cajetillas diarias desde los 20 años. ¿Qué fue lo que ignoró este paciente? Durante 8 meses tuvo una tos seca y persistente. Él y su familia asumieron que era su tos habitual de fumador. Hace 2 meses notó cambios en su voz como ronquera y disfonía y pérdida de peso, pero lo atribuyó al estrés laboral y siguió fumando. ¿Cuál fue el evento crítico? Llegó a urgencias por una hemoptisis masiva, o sea, tosió una gran cantidad de sangre viva y tenía dificultad para respirar. ¿Cuál fue el diagnóstico y el desenlace? La tomografía reveló una masa tumoral en el pulmón derecho que había invadido la vía aérea y metastasis en el hígado y huesos. La ronquera era porque el tumor comprimía el nervio de las cuerdas vocales. El paciente falleció 4 meses después. ¿Cuál sería nuestra lección para meditar? Un cambio en el patrón de la tos de un fumador nunca debe de ignorarse. Caso 2. El cansancio que era EPOC terminal. Paciente, mujer de 65 años, fumadora activa. Ella se fumaba una cajetilla diaria. ¿Qué fue lo que ignoró? Durante años sintió que le faltaba el aire al subir escaleras, o sea, tenía una disnea de esfuerzo. Pero dejó de hacer actividad física pensando que era cosas de la edad. Recientemente sus tobillos se hinchaban, pero no fue al médico. ¿Cuál fue el evento crítico? Fue una traída en ambulancia por su familia al encontrarla somnolienta y confundida. Ella tenía una narcosis por CO2. Presentaba cianosis, o sea, un color azul en los labios, saturación de oxígeno al 78%. ¿Cuál fue el diagnóstico y desenlace de esta paciente? Presentaba un EPOC regularizado, o sea, tenía una insuficiencia cardíaca derecha causada por la presión en los pulmones. Sus pulmones habían perdido tanta elasticidad que ya no podían exhalar el dióxido de carbono.
intoxicándose a sí misma. Requirió intubación inmediata y ahora es dependiente de oxígeno domiciliario las 24 horas. ¿Cuál es la lección que nos deja esta situación? La falta de aire no es vejez, es la pérdida irreversible del tejido pulmonar. Caso 3. El dolor de piernas que terminó en amputación. ¿Qué fue lo que ignoró? Sentía dolor tipo calambre en las pantorrillas al caminar un par de cuadras. Esto se aliviaba al detenerse. Pensó que era mala circulación o falta de potasio. Ignoró también que sus pies siempre estaban fríos. ¿Cuál fue el evento crítico? Acudió a urgencias por un dolor insoportable en el pie derecho que no cedía ni con analgésicos fuertes. Al quitarle el calcetín, 2 dedos estaban negros y sin sensibilidad. A esto se le llama necrosis. ¿Cuál fue el diagnóstico y desenlace de este paciente? Enfermedad arterial periférica grave, o sea, tenía una isquemia crítica. El tabaco había dañado tanto sus arterias que la sangre dejó de llegar a sus extremidades. A pesar de los intentos por destapar las arterias, la gangrena avanzó y requirió la amputación de la pierna por debajo de la rodilla. ¿Qué lección nos deja este paciente? El tabaco no solo daña los pulmones, destruye los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Alumnos, como futuros profesionales de la salud, su deber no es juzgar al fumador, es ayudarlo. Pregunten siempre, ofrezcan ayuda siempre. Ciudadanos, nunca es tarde. No importa si llevas 30 años fumando. El día que lo dejes, tu cuerpo empieza a sanar. No esperes a llegar a una sala de urgencias para tomar la primera decisión. Ya para terminar este video, alumnos, por favor, necesito 10 preguntas con sus respuestas de este video. Suscríbete, comparte este video con quien lo necesite y nos vemos en la próxima guardia. Recuerden que la medicina se hizo para compartir, no para competir. Les envío un cordial saludo, su amigo, maestro Joaquín Alberto Maya.